Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. Dime, quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención por libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva
que elijo hacer libre, es libre en verdad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Muy buenos días. Una vez más poder compartir. Es un gusto siempre estar aquí y compartir y aprender juntos la palabra del Señor. Entonces les invito a que podamos orar al Señor y poder decirle que Dios pueda hacernos entender su palabra y juntos ser edificados. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más, gracias Dios por este momento. Haz que este momento, Señor, en la cual estamos, Señor, sea pues de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que tu palabra haga un cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema que quisiéramos abordar hoy es sobre el servicio. El servicio que debemos hacer cada uno de nosotros, puesto que somos llamados, dice la Biblia, a servir. Una noche que antes de que Jesús sea crucificado, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos por mucho tiempo, les estaba explicando acerca de lo que iba a suceder, de lo que le iba a pasar, que iba a morir y que iba a resucitar, pero los discípulos no lo estaban captando, no lo estaban entendiendo, no estaban quizás muy atinados a saber lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, resulta que una semana, un día antes que Jesús sea crucificado, los discípulos se pusieron a discutir. Estaban celebrando la Pascua, estaban celebrando y estaban teniendo una cena. Y los discípulos se comenzaron a discutir y a decir quién era el mejor y quién era el líder de todos ellos. Siempre había venido hablándose sobre ese tema. Pero pienso de que esta vez era más intensivo, pienso que incluso se estaban jactando de lo que ellos eran y cómo podían lograr de lo que estaban haciendo y cómo eran, de quiénes son. En todo caso, imagínese usted, son 3 años que estaban, y algo más, que estaban viviendo con Jesús, estando con Jesús, andando con Jesús, aprendiendo de Jesús, las maravillas de Jesús, siendo instruidos por Jesús.
Y aún así no habían captado lo que significa, por supuesto, de lo que significa el servicio, de lo que significa estar aquí en esta tierra y hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, ellos habían sido designados, habían sido, llamados a ser discípulos de Dios. En otras palabras, a servir hacia los demás. Entonces surge que cuando ellos se encontraban discutiendo, de pronto Jesús toma una toalla, se amasa, lo pone en la cintura, agarra un lavatorio, un poco de agua y se arrodilla para poder lavar los pies a Jesús. En ese momento, por supuesto, o en ese tiempo, la gente acostumbraba, por supuesto, a trasladarse a pie. No había autos, no había motos como en la actualidad. Y la gente transitaba de un lugar, de casa en casa o de lugar a lugar a pie. En todo caso, la gente tenía que, cuando llegaban a una casa, se le daba la atención y una de las atenciones era que se le lavaban los pies. Y esto también ayudaba a refrescar y a quitar todo el polvo que estaba en su pie. Y esto es lo que lo hacía el siervo de menos rango que había en la casa. En todo caso, Jesús hace eso. Por supuesto, Jesús toma la toalla y empieza a lavar los pies. Así lo registra Juan capítulo 13, versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas que había venido de Dios, que Él había venido, por supuesto, de Dios, y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que Jesús sabía quién era, pero hizo algo que ningún amo, ningún líder quizás lo hubiera hecho. Para entonces, dice que hizo el servicio más humilde y degradable que había en esa cultura. Comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando los discípulos vieron lo que Jesús estaba haciendo con sus pies y diciendo, quiero lavarte, y por supuesto, al lavarle los pies, ese momento la discusión se terminó. Se acabó la discusión, porque Jesús demostró de rodillas de cómo dirigir cuando le lavó los pies a los discípulos. Y hizo una enseñanza para todos nosotros. En Juan 13:13 dice, ustedes me llaman Señor, Maestro y Señor. Y tienen razón, porque es lo que soy, le dice Jesús. Y dado que soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies los unos a otros. Les di un ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante de quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Lo que Jesús estaba enseñando, lo que quería enseñarles en aquel momento, era que no hay un servicio que sea demasiado bajo. Cuando uno ama al Señor, cuando uno está dispuesto, cuando uno es creyente del Señor y está en una comunión con el Señor, uno quiere servir al Señor. No siente, no escatima si bien es cierto pueda limpiar la iglesia o pueda limpiar los baños de la iglesia o pueda hacer algo por los demás. No escatima. No hace eso, no hace esa diferencia. Al contrario, lo hace bien, lo hace con gusto. Pero muchas veces vivimos en una sociedad, diría, que cada uno quiere hacer lo suyo.
Muchas veces nos posicionamos y nos jactamos y queremos recibir los halagos. Pero no pongamos esa excusa de decir, yo no he nacido para limpiar o hacer tal cosa, sino que debemos de servir al Señor. Debemos de servir, vuelvo a repetir, cuando uno está en una comunión con el Señor, sirve al Señor. Y les digo algo, es un privilegio el servir al Señor. Es un privilegio el hacer su voluntad al Señor. Por supuesto, cuando entendamos lo que significa servir, entonces entenderemos lo que significa ser un cristiano involucrado, un cristiano que está pendiente, que está deseando servir en cualquier ámbito y, por supuesto, apasionado. Y en este tiempo surge la pregunta para cada uno de nosotros, ¿de qué manera estamos sirviendo a Dios? Porque Pablo dice en la Biblia, en Hechos 9:6, se dispuso a servir a Jesús. Y dijo en Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Incluso María, la madre de Jesús, afirmó su disposición de servir a Dios. Y dijo Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, deberíamos estar dispuestos a servir, así como María, así como Pablo, así como otros que dijeron, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Lo haré. Cuando uno sirve a Dios, cuando uno realmente tiene ese servicio que Dios quiere que usted haga, obviamente que vamos a tocar a otras personas, obviamente que vamos a ayudar a otras personas, obviamente que vamos a apoyar a otras personas. Esas personas, por supuesto, sentirán que uno le está sirviendo. La Biblia dice que cuando hacemos esto, estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Mateo 18:1 dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús entonces, dice la Biblia, que llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Así que la forma de identificarse con el Señor Jesucristo es cuando uno recibe a otros, cuando uno sirve a los demás. Le aseguro que Dios le recompensará, porque Mateo 25:34 dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. En otras palabras, está diciendo que de lo que usted está, cuando uno hace, cuando uno sirve a los demás, de alguna manera, ya sea enseñando, ya sea limpiando, ya sea en alguna actividad de la iglesia, la Biblia dice que lo estamos haciendo para Dios. La manera de servir a Jesús es sirviendo a otros. La manera de hacer su voluntad es tocando, ayudando a los demás. Así dice la Biblia que cuando uno sirve a otros, está sirviendo a Jesús.
cuando usted ayuda a otras personas, incluso diríamos, cuando incluso tú ayudas a hacer cruzar a una persona a la calle. La Biblia dice, me lo estás haciendo a mí. Cuando usted le regala un vaso de agua a alguien, se lo estás dando a alguien que está sediento, por supuesto, pero la Biblia dice, a mí me lo estás haciendo. Dios dice que lo que estás haciendo, yo un día te recompensaré. Yo un día lo haré por ti. Primera de Pedro 4:10 dice, les he dado un don a cada uno de ustedes, úsenlo bien para servir los unos a los otros. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía use conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, dice, con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay muchas formas de servir a Dios. Aunque somos diferentes, pero Dios dice que si le servimos de alguna forma a los otros, le estamos sirviendo a Él. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No puede servirse a los demás y también servir a Dios. Dice la Biblia de que debemos de decidir. Uno va a servir a lo que ama más. Uno va a darse por el lado a lo que nos interesa en la vida. Por eso que muchas personas, incluso cuando se trata de venir un día de servicio, en especial nosotros lo realizamos los domingos, incluso hasta se olvidan que podrían ir al culto hoy día. ¿Pero por qué? Porque realmente en su corazón no está esa actitud. No sienten en su corazón, no aman. Porque uno realiza lo que le gusta, lo que le ama, lo que está puesto. Y eso viene debido a una relación con el Señor. Entonces la pregunta surge, ¿a quién sigues? ¿Qué es lo que te interesa en la vida? Debemos ser honestos con nosotros mismos, por supuesto. Sé que debemos trabajar en una variedad de actos, de cosas que mucha gente está involucrada. Sé que debemos hacer, pero en este contexto, pero en ese lugar, en esa situación donde nos encontramos, ahí también podemos servir y tocar a otros. Hacer que de esa manera usted está sirviendo a Dios. Y no que las personas que están a su lado, en su entorno, en su trabajo, al contrario, no quisieran estar con usted. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así dice Dios, este es un mandato de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y acabamos de leer que la voluntad de Dios es hacer que muchas personas también lo acepten como su Salvador. Y para que esto ocurra, quizás nos tengamos que juntar e involucrarnos juntos y lograr el propósito. Esto es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios. Así que la manera de hacer su voluntad es sirviendo a otros, participando del ministerio. Cuando uno hace eso, dice la Biblia que realmente es uno es hijo de Dios, porque hace la voluntad de Dios, hace la voluntad de su Padre. Mateo 21:25 dice, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Su Señor le dijo, ¿así? 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, Dios tiene una recompensa por lo que hagas. Quizás tú digas, es algo insignificante.
Me mandaron a hacer algo que no tiene mucho significado. No, para Dios tiene mucho significado. Yo te aseguro que Dios te recompensará. Yo te aseguro, dice la Biblia, porque así dice su palabra. No creo que en aquel momento Él se te contradiga, en aquel momento en el cual tengamos que rendirle a Él cuentas. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno le sirve, entonces el Padre le honrará. Yo creo que es algo grandioso de ser honrado por Dios, por supuesto. Es algo magnífico, imagínate que Dios le honre. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay mucha gente que quiere, como decía hace momentos, se quiere posesionar, quiere recibir todos los halagos de los hombres. Quiere sentirse que, bueno, pues le aplauden, que le reconocen. A la verdad, no está bien. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí que si aún siendo Dios, no tomó esa actitud de Dios, bueno, yo soy Dios. Dice que tomó una actitud de siervo. Lo que está diciendo es que todos debemos de servir. Y no es que solamente el sirviente debe servir. Les digo algo, cuando uno trabaja, cuando uno está trabajando para la casa, usted está sirviendo al hogar, a la familia. Y esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Usted debe hacer eso. La Biblia dice que debemos servir a otros. La Biblia menciona y registra una situación que pasó. No sé por qué de alguna forma lo dijo Josué, o quizás fue algo que quiso que tomen conciencia el paso que iban a dar los israelitas. Es que los israelitas habían salido de Egipto. Y estos israelitas habían salido de una situación bastante difícil, habían sido esclavos. Pero al grupo que les estaba hablando, era un grupo de que cuando salieron de Egipto, ellos tenían de 20 años hacia abajo. De 20 años hacia arriba todos habían muerto. Excepto, por supuesto, José, Caleb, Moisés. Pero los de 20 años hacia abajo, incluso los que nacieron en el desierto, estas personas que habían, por supuesto, visto lo que Dios había hecho durante estos 40 años, a estos Josué tiene una palabra. Porque ellos iban a dar este paso grandioso, diríamos, es un paso bastante significativo. Iban a entrar a la tierra prometida, iban a tener una nueva vida, iba a ser su propiedad ese terreno. Iban a tener esta propiedad, sus terrenos, todo lo que le venía para ellos. Y entonces Josué les habla de una manera que es bastante duro, diría yo, pero les habla y les dice en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca.
que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Lo que estaba diciendo Josué a los israelitas, en otras palabras, si no les interesa servir a Dios, quien les ha libertado, que les ha dado maná durante estos 40 años, comida, les ha dado vestidura, no han tenido necesidad de vestidura, que les ha dado en las noches calefacción porque había una columna de fuego, quien les ha dado una sombra durante el día, por 40 años. Nunca les ha faltado comida, ni vestido, ni ese bienestar que debería tener el hombre. Durante todo este tiempo, y le ha dado, les ha cuidado, les ha apoyado. Josué les habla y les dice, hoy les toca elegir. Hoy tienen que tomar una decisión. ¿A quién quieren servir? En otras palabras, escojan si van a servir a ese Dios que les ayudó, que les libertó, que es real, o que realmente van a servir a otros dioses, por supuesto, a otras creencias. Ustedes tienen que elegir. Obviamente, cuando les preguntó de esa manera, ustedes tienen que elegir y decidir que a quién van a elegir. Ellos dijeron, de ninguna manera obedeceremos a Jehová. Pero esta pregunta se replica una vez más en la actualidad. ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué es lo que estás sirviendo? ¿Qué es lo que amas más en esta vida? ¿Qué es lo que anhelas más en tu vida? Puedes servir a Dios. Tú tienes que elegir si servir a Dios, si entregar tu vida a Dios y poder servirle, ser hijo de Él y poder servirle con esta actitud. Con una actitud, aún así quizás parezca algo insignificante lo que hagas. Pero es servir a Dios. Imagínate dar un vaso de beber a alguien que está sediento. Si alguien te pide, ¿me puedes regalar un vaso de agua? Y tú le das un vaso de agua. Dice la Biblia que eso es servir a Dios. Cuando uno limpia, ayuda, hace cosas por los demás, está sirviendo. En la universidad, en el colegio, aún en la escuela y en todo campo, uno puede servir a los demás. ¿Por qué negarnos? Si Dios dice que nos dio el talento, si Dios nos dio de forma particular, ¿por qué negarnos a servir? ¿Por qué decir no lo quiero? Quizás estés molesto con tu líder, quizás no te gusta tu líder. Pero eso no da cabida de que tú sirvas a Dios. Dios te dijo que debes de servirle a Él, porque cuando tú haces un servicio, lo haces a Dios, no lo haces al hombre. No haces hacia otra persona, lo haces a Dios. No haces porque estás queriendo agradar o quizás estás convenido en querer hacer o lograr algo. Entonces ahí sí se puede pervertir ese servicio. Pero cuando uno lo hace de corazón, por eso dice la Biblia, cuando lo sirvas, lo hagas con un corazón alegre, con una actitud firme y sobre todo entendiendo que lo haces a Dios. Y entonces dice, hazlo con voluntad. Hazlo de una manera tal en la cual tú tengas esa manera de hacerlo, pero con gracia, lo haces con todas tus fuerzas de corazón. Cuando usted hace con ese sentimiento, con esa pasión, involucrado a servirle a Dios, la Biblia dice que Él les recompensará. Él es fiel y justo. Así lo hemos leído. Así dice la Biblia. Él es fiel y justo para lograr. Por eso, una vez más, decide a quién servir. Decide qué es lo que estás haciendo con tu vida. Decide lo que estás haciendo. No puedes solamente ser un espectador. No puedes simplemente hacer lo que tú quieres hacer. Tienes que escoger si servir o no servir. Pero la Biblia dice que debes de servir porque eres hijo de Dios. Debes involucrarte. Tú dirás, pero no hay nada, hay muchas cosas que hacer. Puedes llamar a un teléfono. Puedes preguntar si está bien. Puedes preocuparte por los demás.
es una manera de servir, de involucrarte en las cosas de Dios, de apoyar a las cosas de Dios. La Biblia dice que cuando hacemos eso, hacemos la voluntad de Dios. No del líder, no del pastor, no de la gente que está haciendo o que está mandando, no. Lo estamos haciendo para Dios. Así que yo le pido que le sirva a Dios. Involúcrese al servicio del Señor. Dios le recompensará. Le recompensará, no sé, pero Dios le recompensará. En mil formas, Dios recompensa de diferentes formas. Con su salud, con su economía, en la parte sentimental, Dios le recompensará. Dios hará lo justo, Dios es justo. Dios hará que usted tenga esa paga. Dios le recompensará. Y sobre todo, la Biblia dice que va a estar con usted en donde Él va a estar. Y es en su reino, algún día estaremos con Él. Si nosotros queremos un día estar con el Señor, sirvamos. Una vez más, quisiéramos que usted decida por Dios. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios sea parte de su vida. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y en este tiempo queremos entregar nuestra vida a tu servicio. Queremos que tu servicio, Señor Jesús, pueda ser agradable hacia ti, Señor. Que este servicio que pueda dar mi vida, Señor, pueda, Señor Jesús, agradar tu corazón, hacer que tú sientas que estamos haciendo tu voluntad. Una vez más, dedicamos nuestra vida y te entregamos a ti para el servicio tuyo y hacer tu voluntad. Una vez más, podemos repetir como dijo María: he aquí, dijo María, la esclava. He aquí, haré lo que tú digas, lo que tu palabra lo diga, lo haré. Y esta es la manera, Señor Jesús. Hacemos y vamos a hacer lo que tú digas, Señor. Gracias una vez más. Que tu amor y tu gracia acompañe a cada persona que ha hecho esta oración. Y que Dios, tú lo bendigas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, hermanos. Si hiciste esta oración, si lo dijiste de corazón, yo creo que Dios lo considera mucho. Y Dios le recompensará. Dios le bendiga. Amén. ¿Quién rompió el silencio al inicio del tiempo, llenando el
soy.